Hay cosas que probablemente no nos tocará vivir, que son las plagas. Y nos suena un poco raro e incluso puede ser que sea simplemente algo que tenga que ver con una película. Pero las plagas fueron reales. 10 plagas evidentes, que fueron muestras del poder de Dios ante un faraón con un corazón endurecido, que no quería dejar ir libre a su pueblo. Dios no quería hacer las cosas por la fuerza, sino que estaba buscando convencer primero a Egipto, a Israel y al mundo de que Él era el único Dios y el Dios verdadero. Es por eso que en este capítulo vamos a analizar el corazón del faraón, vamos a analizar las plagas, vamos a analizar todas estas cosas y este momento tan específico de la vida de Moisés y el Éxodo que nos muestran el poder de Dios por arriba de todas las cosas. Gracias por estar una semana más con nosotros en este Inverso. Recuerda que viene a tu pantalla, a tus oídos, gracias al Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sa Feliz, que estamos súper contentos de estar aquí en este nuevo lugar, en este foro, en un ambiente completamente renovado y sobre todo siempre con muy buena compañía. Dafne y Natalia, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Muy bien. Me alegra mucho estar, que estemos aquí en este Summer Edition de Inverso con estos palets aquí tan cómodos Chill con lo que out. estamos, con este chill out, Sombrillitas. con esas sombrillitas y tal. De hecho tenemos que ponernos una en el aquí. ¿No? Mira, En el me las pelo pongo en la de gorra, mira, sí que me queda bien. Me gustaría preguntaros, ¿alguna vez en vuestra vida una persona ha actuado bien ante una acción mala que vosotros habéis hecho? O sea, me refiero, que vosotros habéis hecho algo que no estaba bien y que vosotros esperaríais que la otra persona respondiera mal y al final ha respondido bien. ¿Os ha pasado? Sí, a mí me pasa mucho con Venga. mis amigos. Es que ¿Ah, sí? tengo muy buenos amigos. Qué Y entonces yo, mis traumas o mis partes de mi carácter que no he trabajado todavía, pues me comporta de mala manera. Lo siento. Y luego te tratan bien. Y ellos me tratan bien. Y es como súper contradictorio. No es contradictorio. Porque No al lo final- refuerces. Sí. No es contradictorio, pero para mi cabeza es como, wow, es impresionante. Y entonces Ya. es como que me enseña mucho. Ellos me Ya. enseñan mucho. Tengo muy buenos amigos. Qué bueno. guay. Bueno, saludos a los amigos de Natalia. Saludos. ¿A Os ti, Dafne, quiere. te ha pasado? Yo creo que no, ¿eh? ¿No te ha En pasado? plan, no. Tampoco es que he de decir que yo no he hecho muchas cosas más en mi vida. Yo soy bastante buena. Entonces, nunca me ha pasado y las veces que lo he hecho mal me ha caído broca. Entonces, en plan, pero bueno, merecida también. Mira, entonces, no me quejo. A mí sí me ha pasado, tía. Una vez me acuerdo que a unas personas, sin querer, o sea, como que había una gente que iba a una reunión y una de las personas que estaba en esa reunión me pidió que yo mandara como un mensaje y que en ese mensaje como que le aconsejara cómo llevar la reunión. Entonces yo le mandé como un texto muy, muy largo para que se lo leyera, pero era un mensaje para la persona, no para compartir. Entonces esta persona lo que hizo fue compartir ese mensaje en el grupo donde estaban las personas que iban a ir a la reunión. Ok. Ese mensaje entero. Y sabía que ese mensaje era mío. Y al final del mensaje puse, ten cuidado con estas personas porque son huesos duros de roer, ¿sabes? Ah, bueno, No. podría haber sido No, peor. pero me refiero, eso complementando a todo lo demás que dije, era un mensaje bastante durillo, pero era para esa persona, para darle herramientas, argumentos a esa persona, pero bueno, al final envió el mensaje completo, se sabía que era yo, y claro, al final yo esperaba una reacción muy negativa de estas Claro. dos personas, y no fue así. Fue una muy buena reacción. ¿Qué reacción tuvieron? Muy positiva, o sea, como que no me preocupara, que no lo tuviera en cuenta, que a todos nos pasa, que tal, y yo, ay, perdón, ¿sabes? Y eso fue como que dije, jolín, ostras, pues de repente, sí, esa muestra de bondad sí que hizo que mi corazoncito dijera, ostras, pues Exacto. ahora te admiro más, ¿sabes? Porque esa muestra de humildad, esa muestra de perdón, esa muestra de tal, es lo que muestra realmente quién es esa persona, no sé. Es me que llama estas mucho cosas al final te cambian a ti. Totalmente. Que te traten con totalmente. bondad cuando tú no lo haces, te cambia. Totalmente. Y se te queda grabado. Se te queda Sí. grabado. Pues vamos a hablar justamente de esto, ¿no? De esas plagas y vamos a explicar un poquito de dónde vienen estas plagas. Y me gustaría, Nat, que nos contaras un poquito porque Dios finalmente esas plagas, manda esas plagas porque el faraón se resiste Ujú. y aparentemente el faraón tiene un corazón endurecido, ¿no? Se nos Sí. habla de que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Por Sí. qué crees que Dios endurece su corazón? ¿Y qué te hace pensar eso sobre el libre albedrío y el tema de las plagas? ¿Por qué esto? Cuéntame. Sí, bueno, yo creo que si leemos por primera vez Éxodo y leemos, ¿no? Dios endurece el corazón del faraón. Entonces se nos vienen a la cabeza muchas preguntas de, Claro. wow, Dios endurece el corazón del faraón y después
después lo juzga por algo que Dios hizo o podemos como que parece algo contradictorio. Exactamente. O podemos pensar, bueno, entonces ya no tenemos libertad porque Dios pone en nosotros los sentimientos o pone emociones o pone deseos para que luego los ejecutemos nosotros. Pero bueno, vamos a analizar este texto como yo lo he entendido. Os lo voy a explicar un poquito. Y es que cuando se menciona que Dios endurece el corazón del faraón, es bueno en los primeros capítulos de Éxodo 7, 3 y 5, ahí es cuando se menciona por primera vez. Pero lo que me gustaría mencionar es que la decisión o el carácter del faraón al final es un carácter que él mismo se fue forjando con el tiempo. Y lo vemos en los capítulos de Éxodo, ¿no? En Éxodo 5:2, el faraón se burla de Dios y pone mucho más trabajo a los israelitas. Entonces vemos como ese faraón es un faraón duro, ¿no? Aumenta la opresión con los israelitas y dice que no iba a dejar ir al pueblo, ¿no? Es una decisión que él toma y dice, no voy a dejar ir al pueblo, lo toma libremente. Entonces vemos aquí, o sea, vemos en la Biblia cómo es el carácter del faraón, ¿no? Era un faraón arrogante, era un faraón controlador, era un faraón que no iba a dejar ir a los israelitas y era una decisión que él había tomado libremente, no era que Dios había decidido de la noche a la mañana que teníamos un faraón súper amoroso y después Dios pone en su corazón ahora va a ser malo. Va a ser malo y entonces no va a dejar ir a los israelitas, ¿no? Vemos como esa continuidad en la Biblia de un faraón malo que sigue siendo malo. Y que sigue siendo malo y que... Y cada vez más malo, sí, totalmente. Literal, Totalmente. Literal. Entonces, pues vemos que ese proceso del faraón, pues no fue de la noche a la mañana, sino que ese endurecimiento del corazón del faraón es por ese justificar su pecado, de ignorar esas advertencias de Dios y el decir de lo que yo estoy haciendo es mejor que lo que Dios me está diciendo que haga o lo bueno o hacer las cosas bondadosas, sino que se regía por su propio pensamiento y por su propio bienestar. Entonces no vemos como, o sea, no podemos ver a un Dios que nos programa como robots, sino un Dios que al final evidencia el carácter del faraón, pero también lo utiliza para mostrar su gloria al pueblo de Israel, mostrar su gloria a los egipcios y que al final, a pesar de esta dureza del faraón, pues él podía mostrarse como el único Dios verdadero que era. Es muy llamativo porque las plagas, primero, Dios no busca las plagas, ¿no? Dios no está buscando mandar plagas a personas, hacer daño a personas. Y si vemos realmente lo que pasa en Egipto es que Dios estaba buscando desarmar justamente al faraón. Estaba buscando desarmarle de cómo era. Tampoco es una lucha de egos, porque Dios no está luchando a ver quién es más fuerte entre ellos dos, porque es claro y es evidente que el más fuerte es Dios. Busques por donde lo busques, porque el faraón es un ser humano. Justamente lo que está tratando de hacer Dios es manifestar su poder delante del faraón para que ese corazón endurecido se pueda desquebrajar ante la manifestación de Dios y pueda ver que realmente en lo que él confiaba, ¿no? Que el faraón confiaba en su propio reino, confiaba en los magos, confiaba en tal, se diera cuenta que esa confianza que él tenía no estaba bien basada, sino que todo el orgullo, todo el ego, todo lo que se había construido en la vida del faraón realmente no estaba bien basada, sino que tenía que confiar en el único Dios que era Dios. Sí. Por tanto, lo llamativo de esto es que, como bien dices tú, Natalia, el faraón no es que Dios le endurece su corazón, sino que Dios muestra el endurecimiento del corazón. O sea, muestra obviamente para todos los demás que Dios tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para que el pueblo pueda ser liberado. O sea, si hubiera sido la última plaga, hubiera sido la primera plaga, yo creo que muchos de nosotros hubiéramos dudado del carácter de Dios. Pero justamente la última plaga tiene ahí su lugar porque hay otras 9 plagas antes que intentan decirle al faraón, por favor, rómpete, ¿no? Es como rómpete, ya está. O sea, es como que te estoy mostrando mi poder, ¿no? Hasta que no llega esta última plaga que realmente es una manifestación de poder fuerte del Señor, dura, complicada, de una consecuencia del pecado, que llega el momento en que el faraón, ese corazón dice, venga, ya está, cedo. Realmente hay poder en ti. Y no necesariamente, ojalá que el faraón hubiera dicho, ostras, yo ahora creo en ti y sé que ahora tú eres mi Dios, pero no lo hizo así porque el corazón ya estaba tan endurecido que el Señor lo que hace simplemente es que deje ir a su pueblo y ya está. Sí. Así que muchas gracias, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta, Daf.
porque es muy interesante que dice, ¿cómo podemos nosotros entender el juicio de Dios sin desconectarlo de su misericordia? Esto Pues, es un tema muy, muy interesante. Muy Cuéntanos. interesante y va muy con lo que tú has comentado, ¿no? En plan, la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento a veces puede ser difícil encontrarla, ¿no? O más fácil esconderla, mejor dicho, ¿no? Y, Oye, muy buena esa frase, ¿eh? Por una camiseta, ¿eh? Increíble. y entonces eso justifica muchas cosas malas que se dicen entre los cristianos, por así decirlo, ¿no? Pues como, o entre los ateos, incluso como que existe un Dios malo, que cuando no es verdad, tenemos un Dios misericordioso. Sí. Pero es difícil encontrarlo aquí con lo de las 7 plagas, pero se encuentra justamente con lo que tú has dicho, ¿no? En que Dios da una y otra oportunidad, y otra oportunidad, y otra oportunidad, con la intención de que, pues eso, de que ese corazón se rinda a él, pero no lo consigue. Y de hecho, la primera vez que Moisés va a hablar con el faraón, no hay ninguna plaga, es déjame llevarme 3 días al pueblo. No, le dice, sí, son 3 días, ¿no? Ya dejan 3 días celebrar la fiesta a mi pueblo. Sí, y aún así el faraón no le deja. Sin ni siquiera una plaga, sin ni siquiera maldad, sin ni siquiera algo dañino, por así decirlo. Y entonces pasa eso, que entonces lo sigue intentando una y otra vez con cada una de las plagas. Y es que la misericordia de Dios está en la cantidad de oportunidades que nos da, que son totalmente ilimitadas. Bueno, en el caso del faraón no lo fueron, pero porque el plan todavía no se había terminado, ¿no? Pero con Jesús, tras la muerte de Jesús, nuestras oportunidades son infinitas. ¿Cómo no va a ser misericordioso Dios cuando las oportunidades que nos dan para equivocarnos y volvernos a levantar son infinitas? Y el único que le pone límites, oportunidades, somos nosotros, ¿no? Exactamente. Nosotros somos los únicos que le ponemos límites a esas oportunidades donde nosotros limitamos al Señor y decirle, sabes que hasta aquí muy buenas, ¿no? Y eso es lo que pasa con el corazón del faraón. Que lo que el Señor nos está mostrando es que realmente con ese corazón ya no había nada que hacer. Ya no había forma humana, o sea, ni humana ni divina. Imagínate, si no te rindes y no te rindes al Dios, al Rey de Reyes, y qué corazón tan endurecido tenía que estar como para que incluso las manifestaciones más grandes de poder, que lo podía ver, que él vio el mar pasar a rojo. Él vio, por ejemplo, cómo de un momento a otro hubo ciertas plagas. Entonces, era imposible no reconocerlo con tus propios ojos que había una manifestación que no era humana, ¿no? Y que incluso después sus magos intentaban hacerlo y no podían. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Cómo el corazón tiene que estar tan endurecido y cómo el Señor tanto respeta la libertad de los demás que da manifestaciones como para que tú lo elijas libremente. Y era el camino del faraón elegir o no a Dios. Y el faraón decide no elegir a Dios y decide ser fuerte y Dios sigue insistiendo con su mismo amor, con su misma misericordia. Y es muy interesante verlo. ¿Tú cómo lo veis? ¿Lo habéis visto en vuestra vida? Sí. Esta misericordia infinita. Sí, sí. Totalmente, ¿no? Todos los días. Todos los días, porque nos equivocamos todos los días y todos los días ahí está, al día siguiente, dándonos otro día, otra oportunidad de hacerlo mejor. Y yo creo que es bonito, porque a veces cuando te equivocas es como que, bueno, si se lo dices a una persona, quizás sí te juzgue un poquito, pero con Dios es como que conoces tanto su carácter. Totalmente. Que Él te ve con ojos de misericordia y tú sientes ese amor, o sea, sientes tu corazón lleno y sientes tu corazón en paz porque su carácter es misericordioso y te lo hace ver y te lo hace sentir y es simplemente maravilloso. A mí hay algo que me gustaría destacar como la última pregunta, es qué señales nos da Dios para que nosotros podamos ver justamente esa misericordia. Y yo creo que lo vemos en el día a día. Yo siempre digo que hay personas que me quieren, ¿no? Por ejemplo, Hannah, mi esposa, me quiere mucho, e incluso conociéndome muchas partes buenas y malas de mi vida, ¿no? Pero yo digo, si realmente hubiera una persona que me conociera tanto como Dios, yo estoy seguro que no me querría, ¿no? Porque, y ahí está el tema, ¿no? Que Dios realmente me conoce como soy, conoce todos mis huecos, conoce todos mis errores, conoce tal, y aún así decide quererme. Sí. Y aún así decide trabajar conmigo. Y eso para mí es una señal tremenda de que realmente tenemos en Dios un Dios fiel a lo que es Él. Que no cambia, que Él sigue insistiendo con lo suyo, pero que Él es todo un caballero, que Él está a la puerta con la intención de tocarnos la puerta y que nos dice, yo aquí estoy, si quieres ábreme, y si me abres, cenaré contigo y estaremos juntos. Y aquí vemos lo mismo que pudimos ver en este momento, en este fragmento, cómo Dios sigue siendo Él, cómo Dios sigue insistiendo, cómo Dios siempre va por las buenas, cómo Dios sigue siendo con su carácter, cómo Dios no vemos un Dios airado. Y esto de las plagas no podemos ver un Dios airado, vemos a un Dios que sigue siendo con lo suyo, que sigue un plan
de amor y misericordia, que sigue un plan de salvar a su pueblo y que quizás a veces no llegamos a entender a Dios, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra. ¿Cómo puede ser un Dios bueno que de repente pase por el exterminio de un pueblo como Sodoma y Gomorra? Pero quizás justamente en esa decisión de justicia, de juicio, hay amor también. Amor en el sentido de entender que las personas de Sodoma y Gomorra se dañaban a sí mismos y dañaban a alguien más. Y esas personas ya no había forma de poder salvarlas. Entonces, esta vida, esta tierra no tenía sentido ya. Nosotros estamos aquí justamente por misericordia en lo que se decide cuál va a ser nuestro futuro eterno. Mi vida, yo vivo en misericordia y esa misericordia que yo estoy viviendo se va a decidir si yo realmente tengo una vida eterna o una muerte eterna según mi decisión, según la decisión que el Señor me ha confiado a mí, con la intención de que yo tome esa decisión en libertad. Por tanto, estos pueblos como Sodoma y Gomorra ya habían vivido todo lo que tenían que vivir, ya habían insistido, Dios había insistido tanto que ninguna línea temporal, como el Doctor Strange, ninguna línea temporal, estas personas podían haber llegado a ser salvas. Por tanto, lo único que estaban haciendo ahí era haciéndose daño a ellos mismos y a los demás. Por tanto, Dios decide acabar con ese juicio y decir, estas personas realmente están condenadas. Y aunque me duela mucho, es mejor acabar con esta vida en esta tierra antes de que sigan dañando a los demás y antes que se dañen tanto a sí mismos con tanta perversión como había. Por tanto, vemos un Dios que nos da señales y en la decisión y en la libertad de decisión que nos da el Señor es la decisión más grande de su misericordia, que nos deje elegir a pesar de que nos vamos a caer un desfiladero y que nos sigue insistiendo, Daphne, te vas a caer, Natalia, te vas a caer, oye, por favor, cambia tu vida, redirige aquí, redirige acá, con la intención de que nosotros busquemos el camino que nos da verdaderamente vida. Y ojalá que nosotros veamos esas señales en nuestro día a día, ¿no? Personas que vienen a aconsejarnos, por ejemplo, personas que nos dicen, oye, Daphne, quizás mejor por este camino. Quizás la palabra que viene a exhortarnos y te dice, oye, Natalia, mejor este camino, oye, mejor aquí, mejor allá. Y tenemos momentos, un podcast, la Biblia, la palabra, el Señor que se manifiesta de diferentes formas, nos va diciendo y nos va queriendo conducir, pero todo depende también cuál es la apertura que nuestro corazón tiene para poder recibir ese mensaje, ¿no? Porque quizás nosotros si estamos montados en el orgullo, si estamos montados en el egoísmo, es muy difícil escuchar al Señor, porque decimos, Señor, tú tranquilo, tú no sabes, déjame a mí controlar. Cuando quizás es momento de ceder, escuchar y dejar y ser personas dispuestas a aprender para que el Señor nos hable. ¿Vosotras cómo lo veis? ¿Habéis tenido algún momento en el que vuestro ego ha impedido que el Señor os hablara o dirigiera vuestra vida? ¿Recordáis algún momentillo? ¿O habéis reconocido esto en alguna persona? ¿Como un faraón en vuestra vida? ¿Habéis tenido algún faraón cerca en vuestra vida? O sea, a mí no se me viene a la cabeza un momento en específico, pero yo creo que todos tenemos ego. En mi vida yo lo veo mucho, ¿no? Como que a veces a veces Dios me está hablando a través de personas y yo es como, no, y me cierro porque tengo como unas ideas como en las que es como que soy muy cabezota y entonces no veo cuando Dios me está hablando a través de, no sé, algo que leo, algo que escucho y es como que no, realmente esto no es verdad y entonces me cierro, mi ego hace que me cierre a como nuevas ideas, pero en realidad, o sea, como que lo que yo he encontrado es que Dios va a llegar a un punto en el que te va a quebrar incluso, o sea, te va a quebrar hasta el punto de rotura completa para que tú realmente entiendas y para que tú realmente como que rindas tu ego al Señor, para que realmente aprendas y también es un acto de amor del Señor, porque realmente necesitas ese cambio para continuar, para mejorar tus relaciones, para mejorar, para seguir con tu vida, ¿no? Muy bueno. Sí. ¿Y tú, Daf? Sí, a mí me ha pasado, ¿no? El hecho de decir, vale, quiero esto. Y que el Señor me dijera una y otra vez, no, esto no es para ti, no, esto no es para ti, no, esto no es para ti. Y incluso, fíjate, orar diciendo, Señor, esto es para mí. Y que aunque el Señor me dijera, no, esto no es para ti, ahí sí era, ¿no? Pero ese tipo de aferramiento a sí, algo, claro. ¿no? Sí, y sí me ha pasado. Pero también me sirvió, ¿no? Este proceso para, pues, aprender de los errores. Totalmente. Exacto. Y es un aprendizaje que nosotros tenemos que estar dispuestos a poder escuchar y atravesar y ojalá que tú que estés desde casita nos puedas acompañar en esto y sobre todo que el Señor rompa tu corazón a veces duro o nuestro corazón duro con su misericordia y su bondad. Y es lo que Él quiere, ¿no? Que a través de Jesús, a través de la bondad de Jesús, de su sacrificio, se rompa por completo lo que tenemos aquí dentro montado y esa estructura que nos hemos montado, esas ideas que nos hemos montado y que realmente nosotros podamos dejarnos rompernos por Dios y poder acercarnos a Él y rendirnos a Él. Gracias por estar con nosotros una semana más y me gustaría para poder terminar que dijerais con qué idea os quedáis, qué ideas lleváis, qué idea
os hacéis vuestra. Yo creo que esta idea de como el faraón endureció su corazón, pues tenemos que hacer totalmente lo contrario. Y tener un corazón... Blandito. un corazón blandito, pero no. Sino un corazón dispuesto a escuchar. Muy guay. Un corazón dispuesto a cambiar, un corazón dispuesto a quebrantarse. Muy a guay. dejar que el Señor te transforme. Eso es. Porque si no, Si no, ya sabemos mala el final. cosa. Sabemos el final. Sí. Muchas gracias, Daf. ¿Tú? Que Dios es un Dios de oportunidades. Ah, Que muy nunca bien. pienses que no tiene otra oportunidad para ti, que incluso cuando peor estés y pienses que más has fracasado en tu cristianismo, que ahí está Dios abriéndote la puerta. Muy bueno. ¿Y tú? Yo me quedo con la manifestación, ¿no? De que Dios se manifiesta en nuestra vida y a veces, aunque es muy evidente, si nosotros no estamos dispuestos, ni siquiera lo más evidente va a ser algo que nos haga un efecto en nuestra vida, ¿no? Lo mismo que el faraón. Había cosas mega evidentes para poder ablandar su corazón, Ujú. pero él no podía verlo porque estaba cegado completamente. Así que esperemos que nosotros no estemos cegados también. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros una semana más de Inverso y estamos súper contentos porque semana a semana te vamos viendo, te vamos escuchando, te vamos leyendo y nos encantaría que sigas, por favor, la página de Instagram de Sa Feliz, de Ja Oficial también, que también nos puedas escribir de dónde nos escribes, de dónde nos ves y que semana a semana no te olvides que seguimos aquí a las 4 de la tarde, hora España, sábado con la intención de seguir estudiando Inverso juntos. Así que nos vemos la próxima semana y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Adiós.